nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace unas semanas, en el contexto de una polémica por una decisión judicial, salió a la actualidad pública el nombre de Luis Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco. Y uno constató con sorpresa que la inmensa mayoría de la gente no tenía ni idea de quién era Carrero Blanco, salvo, bueno, los que más, pues que había sido asesinado por ETA en 1973. Y sin embargo, Carrero Blanco fue un hombre importantísimo en 30 años de la vida política española, pero bueno, absolutamente crucial. Hoy hablaremos de él, quién fue, qué hizo el almirante Carrero Blanco. Vamos a verlo. El almirante Luis Carrero Blanco ha sido uno de los políticos más influyentes de la historia reciente de España. Mano derecha de Franco durante más de 30 años, a su impulso se deben muy principalmente las políticas de modernización económica que cambiaron el rostro del país a toda velocidad en los años 60. Carrero, nacido en Santoña en 1904, ingresó en la carrera naval con 14 años y fue oficial de submarinos. Al acabar la Guerra Civil, desempeñaba la jefatura de operaciones del Estado Mayor de la Armada. En ese puesto recibió un encargo puramente técnico: elaborar un informe sobre las consecuencias que tendría para España entrar en la Segunda Guerra Mundial. Carrero escribió un concienzudo texto donde terminaba recomendando la neutralidad. No sabía el marino que el informe lo había pedido el propio Franco en persona. Franco, al leerlo, quedó tan impresionado que lo quiso tener a su lado y lo nombró subsecretario de la Presidencia. Era 1941. A partir de ahí, la trayectoria de Carrero Blanco fue meteórica. Procurador en Cortes en 1943, ministro de la Presidencia en 1951, vicepresidente en 1967... Carrero, autoritario y franquista sin fisuras, pero monárquico convencido, fue quien más apoyó al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, y fue igualmente Carrero, padrino de los tecnócratas del régimen, quien pilotó la gran transformación económica y social de España en los años 50 y 60, que profesionalizó la administración del Estado y convirtió a nuestro país en una potencia industrial. Si el régimen de Franco tuvo alguna vez un jefe de máquinas, ese fue precisamente Carrero. En 1973, Franco, consciente de sus problemas de salud, nombró a Carrero Blanco presidente del gobierno. Era la primera vez en el régimen que alguien desempeñaba ese cargo, pero el 20 de diciembre de ese año, un poderoso explosivo estallaba al paso del automóvil del almirante cuando se dirigía a misa en Madrid. Con Carrero morían su conductor y su escolta. El atentado lo ejecutó ETA y la historia de España cambió. Y la historia de España cambió. José Luis Orella, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Luis Orella, autor de un magnífico libro sobre los hombres de Carrero, de la gente que hizo el gran cambio socioeconómico español desde finales de los 50 y que son hijos de Carrero realmente. Pues la verdad que sí, no se puede explicar un poco la labor política y toda la labor de cambio, de renovación, de modernización que tuvo España en esos años 60, en esos años 70 y lo que hubiese podido realizar si no llega a ser por esa labor de liderazgo, de selección y desde luego de padrinaje que realizó Luis Carrero Blanco sobre ellos, ¿no? Lo sorprendente, cuando hicimos el programa, que tiene usted Intereconomía, tuve entero, todos los que hemos hecho, bueno, sobre el plan de estabilización, el gobierno aquel del año 57, 58, ya vimos en qué consiste todo aquello. Lo que llama la atención es que su promotor fuera precisamente un tipo como Carrero, que en principio era un militar profesional y aparentemente nada más que eso. Pero claro, es que era mucho más que eso.
Hombre, desde luego, era un marino y los marinos, desde luego, siempre han tenido una visión un poco de la historia y quizá un poco por su propia disciplina de estar en el mar han visto la importancia que tenía para España el mar, ¿no? Como Luis Carrero Blanco en una obra pues muy amplia que él tiene de libros, porque él además yo creo que de los que han sido casi primeros ministros, casi podemos decir el cardenal Cisneros y él son de las personas que se les puede estudiar casi desde varios prismas, ¿no? Y Luis Carrero Blanco se le puede estudiar como militar, se le puede estudiar como político, se le puede estudiar como historiador, se le puede estudiar desde muchos planos, ¿no? Y uno de esos planos es precisamente el que los marinos, por su propia formación de disciplina, se dan cuenta un poco de esa importancia geopolítica y geoestratégica que tiene España como península en los mares y la labor que tuvo España en ese aspecto a nivel histórico, precisamente con el descubrimiento de América, con todo lo que desarrolló ahí a través del Camino de la Hispanidad y siempre en paralelo con los descubrimientos de la ciencia, porque sin la ciencia no se hubieran descubierto unos barcos capaces de cruzar el Atlántico. Efectivamente. Esa dimensión naval que dices de Carrero es muy interesante porque el informe con el que, digamos, él amanece a la vida pública, que es el famoso informe del año 41 a Franco sobre las consecuencias que para España tendría entrar en la Segunda Guerra Mundial, que sean funestas desde todos los puntos de vista, es excepcional. Pero es excepcional porque es un informe simultáneamente militar, político y económico, con una visión de conjunto realmente admirable. En fin, está en Internet, lo puede encontrar ahí todo el mundo. Y debió de impresionarle mucho a Franco, digo yo, sobre todo esa visión de conjunto, como para decir, bueno, este hombre será un gran militar, pero que venga ahora mismo a la subsecretaría de Presidencia, en fin, que no es moco de pavo, era un régimen, en fin, dictatorial. No, desde luego, hombre, él era una persona muy preparada, era, podemos decir, no era un marino normal, era un marino que había estado estudiando en la Escuela Naval de París, en Francia, durante el primer bienio de la República, donde solo iban los mejores, y en aquel momento hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial Francia costaba como la primera potencia militar del momento, entonces él se había formado allí. Luego él había sido comandante de submarinos, que muchas veces se olvida eso, que siempre ha sido una de las armas más de vanguardia, como bien demostró la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos hablando de un marino, pero de un marino que siempre estaba metido un poco en aquellas bazas más de última frontera tecnológica y que había estudiado y se había codeado, podemos decir, un poco con los máximos avances un poco del momento, donde ya se empezaba a vislumbrar la importancia de la guerra económica, la importancia de las posiciones geoestratégicas. O sea, en definitiva, lo que se iba a ver en la Segunda Guerra Mundial, él ya lo había empezado a palpar como alumno, ¿no? Él llega al Palacio del Pardo, que es donde está la presidencia, la jefatura del Estado de entonces, año 41. Está allí, en fin, como subsecretario, es la mano derecha de Franco todos esos años, consejero de las Cortes, del movimiento, perdón, procurador de las Cortes después. ¿Cuándo empieza él a seleccionar a la gente adecuada para el gran cambio? Que es lo que vamos a ver a partir del año 55 sobre todo. Hombre, sobre todo va a ser un poco a partir de esa época, un poco a partir de lo del plan de estabilización. Ya un poquitín antes, él se había dado cuenta de la necesidad un poco de renovar el régimen. Había, podemos decir, dos vías. Una, la vía de José Luis Arrese, que él propugnaba, podemos decir, como una reforma del régimen que tenía que ir, podemos decir, hacia mejor, pero potenciando, se puede decir, como una evolución del partido, porque el partido siempre debería ser el puntal clave del régimen. Mientras que Carrero, sobre todo muy influenciado por la Iglesia como institución, lo que querían era potenciar las instituciones propias del Estado y debilitar precisamente el partido único. Exactamente. Entonces él lo que buscaba era una persona, podemos decir, que verdaderamente, bueno, pues tuviera en la cabeza cómo se debería hacer esa reforma administrativa, que luego a partir de la cual se podría generar un poco la reforma económica. Hay que decir que la famosa reforma administrativa termina con la ley de la función pública, que ha sido seguramente la mejor que se ha hecho jamás en España y que ha seguido vigente, de hecho hoy sigue vigente, en fin, con diferentes cambios, pero el modelo es el mismo, es literalmente revolucionario desde el punto de vista institucional, y eso lo empieza él con gente como López Rodó, que es prácticamente un niño entonces, son muy jóvenes. Ahí está, sí, porque Laureano López Rodó entonces era una persona muy joven, acababa de salir de Barcelona, estaba instalado en Santiago de Compostela y
bueno, y empezaba él a hacer un poco sus pinitos de derecho administrativo allí, una persona pues muy preparada, que estaba traduciendo al español obras de uno de las personas que le influenciará mucho, que será Marcelo Caetano, uno de los catedráticos de derecho administrativo más importantes de Portugal en aquel entonces, y que posteriormente será presidente del gobierno, y así, y que bueno, él era una de esas personas que tenía un poco en mente, quizá con un poco esa visión de un realismo político, de los moderados, un poco de Bravo Murillo, cómo desarrollar en pleno siglo XX un poco ese proceso de derecho administrativo que simplificase, que ayudase después de la fase del caudillaje a crear, podemos decir, las bases, el contexto de un Estado de Derecho, de un Estado institucionalizado, que sería el verdadero heredero de un poco de un franquismo sin Franco en el futuro, ¿no? Una cuestión muy importante, la cuestión monárquica. Es decir, en aquel momento, dentro del régimen hay una familia monárquica que ya, por así decir, ha roto o está rompiendo con don Juan de Borbón, porque el hijo de Alfonso XIII, porque está adoptado una actitud, en fin, muy claramente antifranquista. La designación de Juan Carlos como heredero en realidad no es particularmente popular y, sin embargo, Carrero Blanco es uno de los que la apoya desde el principio a machamartillo. Hombre, desde luego, en su visión como militar hay que tener en cuenta que una gran parte de los militares se reconocían monárquicos. Otra cuestión muy diferente es que la sociedad española fuese monárquica, porque si habría que buscar bases populares, casi los sectores más populares monárquicos eran precisamente los carlistas, que desde luego no defendían la candidatura de Juan Carlos. Y desde luego la parte falangista, pues desde luego en ese aspecto o era muy crítica o era sencillamente neutralista, desde luego no era nada favorable, ¿no? Así que la importancia que tiene un Luis Carrero Blanco, un Laureano López Rodó, es muy determinante en la lucha en potenciar la candidatura de Juan Carlos de Borbón, desde luego como candidato, aunque también con la particularidad a su favor de que Franco también como militar y como antiguo gentilhombre de Alfonso XIII se guiaba desde luego siempre en beneficiar esa óptica, podemos decir, monárquica y siempre en un descendiente de Alfonso XIII. Un minuto para la última cuestión. Otro día hablaremos del atentado que le costó la vida, o sea, de su asesinato, y de lo que habría representado Carrero Blanco vivo en el régimen, pero no será hoy porque no hay tiempo para todo. Pero sí que querría una última cuestión que es fundamental. En el año 71 Franco le nombra presidente del gobierno. Nunca había habido un presidente del gobierno en España que no fuera el jefe del Estado, es decir, Franco. Quiero decir, bajo el régimen franquista es una delegación absoluta. Franco está muy mayor ya, es verdad. No, y desde luego es la persona de su máxima confianza y ha sido vicepresidente del gobierno y casi cada vez ha ido asumiendo más funciones. Así que el que asuma de repente la presidencia del gobierno casi en ese momento, bueno, es asumir ya un cargo que de forma progresiva en los años anteriores, sobre todo en los años 67, 68, 69, ya casi estaba ya llevando él un poco esa función. Es una visión desde luego muy autónoma, casi se puede hablar casi de una especie de neogolismo español. Sí. Él mismo en uno de sus planteamientos habla de cómo abaratar la energía para que se pueda ir a esa última fase ya de modernización y de industrialización española, con la creación de cerca de más de 20 centrales nucleares para que España pueda gozar de energía barata, ya que es muy dependiente del petróleo, es la crisis del petróleo, etcétera, ¿no? Y todas estas cuestiones son fundamentales para entender por qué fue tan importante su muerte, porque Carrero Blanco tenía un proyecto de Estado. Hoy hemos hecho la presentación del personaje. José Luis Orella, muchísimas gracias. Y en un próximo episodio de Tiempos Modernos hablaremos de esa España que pudo ser con Carrero Blanco. Gracias por estar ahí. Buenas noches.